Con esta sesión damos por terminado el tema de los sindicatos y ya en las siguientes sesiones estaremos revisando lo concerniente a los contratos colectivos y a los contratos ley. Y pues bueno, en este apartado nosotros podemos señalar que en el derecho colectivo del trabajo y ya desde sus primeras luchas, los trabajadores proclamaron la igualación de las fuerzas del trabajo y del capital, esto en la fijación de condiciones de prestación de los servicios que respondieran a los principios de la justicia social. La regulación de las condiciones del trabajo ya no se llevaría en forma unilateral solamente por el empresario, sino que sería el resultado de un convenio, de una convención colectiva celebrado por la comunidad obrera y por el capital. El derecho individual adquiere vigencia bien mediante la acción del Estado, principalmente por la acción del Estado, pero también puede ser auxiliado por la actividad sindical, de donde resulta entonces que los sindicatos son un conducto para la creación, para la efectividad del estatuto laboral, así como también para la creación y para el cumplimiento del derecho individual del trabajo y de la seguridad social. La finalidad originaria del sindicalismo fue la satisfacción del impulso asociativo, en el que el movimiento obrero se propusiera la unión de los trabajadores para la lucha por una existencia digna. Las finalidades de los sindicatos no se agotan en la positivación de un derecho concreto, sino que continúan en la tendencia a su mejoramiento constante y en la vigilancia de su puntual cumplimiento, no tanto en beneficio de personas particulares, sino más bien de la comunidad obrera. Aquí podemos visualizar el contenido del artículo 359, el cual señala que los sindicatos tienen el derecho para redactar sus estatutos y sus reglamentos, para elegir libremente a sus representantes, para organizar su administración, sus actividades y para formular su programa de acción. En similares condiciones, el artículo 357 bis, todo esto que estamos revisando y seguiremos revisando va a ser de la Ley Federal del Trabajo. Dice este artículo que el reconocimiento de la personalidad jurídica de las organizaciones sindicales, federaciones y confederaciones no va a estar sujeta a condiciones que impliquen alguna restricción a sus garantías y derechos, entre ellos, por ejemplo, a redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, a que elijan libremente a sus representantes, a que organicen su administración y sus actividades, a formular su programa de acción, a que constituyan las organizaciones que estimen convenientes y que no están sujetos a disolución, suspensión o cancelación por la vía administrativa. También, y ya desde la definición legal que se señalaba en la ley sobre el sindicato, en el artículo 356, que señalaba que los sindicatos se constituían para el estudio, mejoramiento y defensa de los derechos de los trabajadores, en esa fórmula resulta ser suficientemente elástica y abarca, por así decirlo, todos los posibles fines que se propongan realizar las organizaciones sindicales. El sindicato es la expresión de la unidad de las comunidades obreras y de su decisión de luchar por una aplicación cada vez más amplia de la justicia social a las condiciones de prestación de los servicios. El derecho colectivo del trabajo fue una creación de los trabajadores. Su finalidad era y sigue siendo la creación y defensa del derecho individual del trabajo y de la seguridad social, la negociación, la contratación colectiva, la huelga, el mejoramiento de los derechos de los trabajadores, y los sindicatos van a disfrutar de una amplia libertad para elaborar las normas que van a regular
su propia estructura institucional. En el artículo 374 se señala que los sindicatos, federaciones y confederaciones son personas morales y que en esa virtud tienen la capacidad, entre otras cosas, para adquirir bienes, muebles o inmuebles y que estos sean destinados inmediata y directamente al objeto del propio sindicato. También se señala que se tiene la capacidad para defender ante todas las autoridades sus derechos y obviamente también ejercitar las acciones que tiendan a defender esos derechos. Se señala también en la siguiente fracción que los sindicatos tienen la capacidad, así como las federaciones y confederaciones, para establecer mecanismos para fomentar el desarrollo y el fortalecimiento de la economía de sus afiliados. Y en la última fracción de ese artículo 374 se señala la capacidad de estas organizaciones para establecer y gestionar sociedades cooperativas y cajas de ahorro para sus afiliados. Y pues bueno, en la vida interna de los sindicatos se incluyen varias actividades. Destacan entre ellos la administración del patrimonio sindical, la preparación de cuentas a presentar a la asamblea, la solución de conflictos que se puedan suscitar entre trabajadores y de estos con el sindicato. También se contiene el estudio, preparación de dictámenes y de proyectos para la lucha por ese mejoramiento de las condiciones de prestación de los servicios, como también el acopio de datos para la celebración o para la reforma de los contratos colectivos, el estudio de leyes nuevas y de medidas administrativas que puedan en algún momento influir al trabajo, así como también organización de conferencias, entre otras muchas actividades. La creación, la organización, la vida interna de los sindicatos también vienen a ser un preámbulo de la acción externa que estos mismos van a desempeñar. Los sindicatos, dada la naturaleza igual dinámica del propio derecho laboral, tienen un objetivo que cumplir, pues pertenece a su propia esencia ser entes activos, organizaciones constituidas para la defensa del trabajo. Además, la integración del derecho del trabajo de la empresa, en tratándose de la celebración y revisión de los contratos colectivos, de los contratos ley, de reglamentos interiores de trabajo, sea bajo políticas en algunas ocasiones más o menos amistosas, o bien ejercitando el derecho de huelga, o bien acudiendo ante las autoridades laborales. Así también se entiende la vigencia y exigencia del cumplimiento del derecho del trabajo de la empresa en leyes, tratados, convenios. Además, la integración de los organismos desde los cuales opera el sindicato en defensa y para el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores, de organismos nacionales e internacionales. Luego pasamos al artículo 360, que señala que los sindicatos de trabajadores pueden ser gremiales, de empresa, industriales, nacionales de industria o de oficios varios. Y en este artículo 360, más que nada, hablamos de las formas de la sindicación, es decir, las varias estructuras sociales y más que nada jurídicas que revisten o que pueden revestir las organizaciones de los trabajadores. Como un antecedente tenemos al artículo 123, apartado A, fracción 16 de la Constitución, que establecía que los trabajadores tienen el derecho para formar sindicatos, asociaciones profesionales, etc. Una redacción que deja paso de buena manera a la evolución permanente de la vida social. La gran variedad de la que se parte es de la sindicación plural,
como una posibilidad de formar varios sindicatos independientes los unos en relación a los otros, ya que la unidad de los trabajadores se entiende debe ser obra de ellos mismos y no una imposición tajante por parte de la ley. Entonces nos encontramos en una forma libre de sindicación al dejar la ley la libertad a los trabajadores para que estos pues puedan estructurar sus propias asociaciones. En relación a este artículo 360 señala en su fracción primera que los sindicatos pueden ser gremiales y señala que estos van a ser los formados por trabajadores de una misma profesión, oficio o especialidad. Y en el pasado fue la forma natural de la sindicación, derivado del trabajo en los talleres, en los cuales los trabajadores, por la similitud de sus problemas, se agremiaban por profesiones, independientemente de los talleres en los cuales pues prestaran sus servicios. No obstante su importancia histórica, han perdido un poco de terreno. La división de los trabajadores en diversas profesiones debilita la unión. La división en profesiones crea algunas veces, una jerarquía según su importancia técnica, lo que originó frecuentemente que los sindicatos de categoría superior se aproximaran más al empresario para obtener prestaciones mejores en detrimento de los sindicatos, digámoslo, de categorías inferiores. Se señala también que los sindicatos pueden ser de empresa, que estos son los formados por trabajadores que presten sus servicios en una misma empresa. Y bueno, contempla a los trabajadores, únicamente a los trabajadores, y de esa forma supera la atomización que produce o que pudiera producir la organización gremial, ya que este sindicato de empresa debe ser el primer defensor de los intereses de la totalidad de los trabajadores. En la fracción tercera se señala a los sindicatos industriales, que son aquellos que van a estar formados por trabajadores que presten sus servicios en dos o más empresas de la misma rama industrial. Y esto deviene en una amplificación del sindicato de empresa. Es una organización que se eleva sobre cada empresa para servir con mayor amplitud a la clase trabajadora. Se puede decir que rompió las murallas de la empresa y auspició la unión de los trabajadores de varias empresas con la sola condición de que dichas empresas pertenezcan a una misma rama industrial. También tenemos en la siguiente fracción a los sindicatos que son los nacionales de industria, formados por trabajadores que presten sus servicios en una o varias empresas de la misma rama industrial, que sean instalados en dos o más estados. Es decir, son sindicatos cuyos miembros prestan sus servicios a una misma empresa establecida en diversos estados. Sindicatos que extienden a distintas empresas ubicadas en varios estados y se eleva sobre los intereses locales para contemplar el trabajo como la unidad de una clase social a nivel nacional. El siguiente de los de las fracciones de este artículo y que señala la formación de los sindicatos, la característica de los sindicatos que pueden ser de oficios varios. Estos sindicatos son los formados por trabajadores de diversas profesiones y que solo podrán constituirse cuando en el municipio el número de los trabajadores de una misma profesión sea menor de 20. Estos sindicatos de oficios varios se señalan ya que existen y existían anteriormente, históricamente, pequeñas empresas en poblaciones también más o menos pequeñas, formadas por unos cuantos trabajadores, que no siempre alcanzan el número mínimo
que se necesita para constituir un sindicato, que son 20 trabajadores, y entonces se va a permitir a las uniones sindicales de trabajadores de distintas ramas de la propia industria. También tenemos un elemento importante en el último párrafo de este artículo 360, en donde se señala que esta clasificación que se acaba de señalar brevemente, pues más que nada va a tener un carácter enunciativo, lo cual pues obviamente significa que los trabajadores se pueden organizar de la forma en las cuales pues ellos lo decidan que sea lo más pertinente para su organización. Es decir, se deja una amplitud a las organizaciones para constituirse de tal o cual manera. En el artículo 361 se señala lo referente a los sindicatos patronales, que estos pueden ser de dos categorías: los formados por patrones de una o varias ramas de actividades, o los nacionales, que van a ser los formados por patrones de una o varias ramas de actividades de distintos estados. Si bien este artículo 361 otorgó una libertad a los empresarios también para constituir sus sindicatos, es cierto que los empresarios pues han creado otras formas asociativas, como por ejemplo las cámaras de industria y de comercio. Sin embargo, el sindicalismo nació como una manifestación obrera para enfrentarse a la clase empresarial, y entonces no es tan sencillo poder hablar de un derecho paralelo que corresponda a los propios empresarios en el derecho a la sindicación. Sin embargo, ese reconocimiento de los sindicatos patronales fue o respondió a una ampliación del principio de igualdad que señalamos no concuerda con la realidad histórica de los propios sindicatos. En relación a la Constitución, aquí se señalan los requisitos que se van a necesitar para la formación de los sindicatos. Es decir, hablamos de elementos humanos, pero más que nada jurídicos, que les van a dar una existencia como personas jurídicas. Los sindicatos, previo cumplimiento de los requisitos, se van a encontrar facultados para poder intervenir ante las autoridades en defensa de la comunidad obrera, para la creación, para la vigilancia, para el cumplimiento del derecho del trabajo y en representación de sus diversos miembros, para la defensa de sus intereses y también de sus derechos individuales. El sindicato es una asociación de personas, pero no todos pueden constituir sindicatos, sino únicamente los formados por trabajadores. En el artículo 364 se señala que los sindicatos deberán de constituirse con un mínimo de 20 trabajadores, y en caso de que se suscite alguna controversia ante los tribunales en relación a su constitución, para la determinación del número mínimo se van a tomar en consideración aquellos cuya relación del trabajo hubiese sido rescindida o terminada dentro de los 60 días naturales anteriores a la fecha de dicha constitución. Y esto es así toda vez que en un recorrido por lo pretérito se puso de manifiesto que al anuncio de que iba a constituirse un sindicato, algunos patrones rescindían o daban por terminadas las relaciones individuales de aquellos trabajadores quienes se manifestaban partidarios de la sindicación y especialmente de los líderes sindicales o los que podían figurar como líderes sindicales. Este artículo 364 también en su último párrafo va a señalar que las federaciones y confederaciones deben de constituirse por al menos 2 organizaciones sindicales.
También señala el artículo 362 que pueden formar parte de los sindicatos aquellos trabajadores mayores de 15 años y que no pueden ingresar, señala el artículo 363, los trabajadores de confianza, pero sin embargo los estatutos podrán determinar la condición y los derechos de sus miembros que sean promovidos a un puesto de confianza. Y bueno, aquí tenemos una tesis aislada del séptimo tribunal colegiado en materia del trabajo del primer circuito con registro digital 178-133, que habla del registro de los sindicatos y de las facultades de la autoridad administrativa, que esas facultades no comprenden en determinar la naturaleza de la relación laboral. Señala que en relación a los artículos 364, 365, 366, todos de la Ley Federal del Trabajo, establecen un procedimiento de corte administrativo que señala o que se va a seguir para el registro de un sindicato, de tal forma que para obtener ese registro no se requiere probar la naturaleza de las funciones que desempeñen los trabajadores miembros de esa agrupación que ostenten un puesto de confianza, ya que esa cuestión solo va a competir o es competencia de una autoridad jurisdiccional laboral mediante la interposición de un juicio en esa materia. Cuando la litis trate sobre la estabilidad del empleo o de otras acciones en materia laboral, pero que no va a ser una facultad que le va a corresponder a la autoridad administrativa para otorgar el registro, determinar esa cuestión, ya que la observancia de lo dispuesto en el artículo que señalábamos, el 363, acerca de que los trabajadores de confianza no pueden ingresar a los sindicatos de los demás trabajadores, de los trabajadores de base. Por tal razón, no deben formar parte del padrón del sindicato que pretende su registro. De ninguna manera, entonces, debe dirimirse en esa vía, porque también en demás legislación laboral se precisa cuáles van a ser las facultades de la autoridad administrativa. Entre esas facultades no se comprende lo que señalábamos, sino que se evidencia que la autoridad administrativa cuenta únicamente con atribuciones de ese corte administrativo que van a servirle para verificar el acatamiento de la normatividad en materia de registro de agrupaciones sindicales, pero que no le va a alcanzar para pronunciarse sobre si un puesto, por la naturaleza de sus funciones, es o no de confianza. Eso va a corresponder a la autoridad, a las autoridades laborales. El artículo 372 señala que no van a poder formar parte de la directiva de los sindicatos los trabajadores extranjeros. El registro. Este es un acto por medio del cual la autoridad da fe de que ha quedado constituido un sindicato y más que nada es un acto declarativo. Los sindicatos existen desde el momento en que la asamblea de los trabajadores decide su nacimiento. El registro es un acto publicitario. El acto constitutivo del sindicato, la adopción de sus estatutos y la designación de su primera mesa directiva son decisiones libres de los propios trabajadores, son actos materiales, son actos de decisión. Pero existen ciertas formalidades que van a servir para constatar la realidad de los actos constitutivos. Y en razón de ello es el artículo 365 que va a señalar que los sindicatos deben de registrarse ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y para esos efectos deberán de remitir tanto en original como en copia los siguientes documentos. Copia autorizada del acta de la Asamblea Constitutiva. Y este artículo 365 habla de copias autorizadas de los documentos, ya que los documentos originales pertenecen necesariamente a los archivos de los sindicatos. Y en relación al acta de la Asamblea Constitutiva,
supone la reunión de los trabajadores. Es el acto primario constitutivo y es un acto por fuerza democrático, y su falta pues dará por resultado que la organización no pueda adquirir su existencia legal. Otro de los documentos que se deben de anexar es una lista que contenga el número, los nombres, las claves únicas de registro de población, los domicilios de los miembros, y que además debe de contener nombre y domicilio de los patrones, empresas o establecimientos en los cuales se presten los servicios. Otro documento que se debe de remitir son las copias autorizadas de los estatutos. Asimismo, otro documento es la copia autorizada del acta de la asamblea por medio de la cual se hubiera elegido a la directiva. Estos documentos deberán de ser autorizados a través de la firma del secretario general o otra persona homóloga, es decir, quien represente legalmente a los sindicatos en términos del artículo 376 de esta ley laboral. Bueno, aquí tenemos una tesis que es la 86/2000 con registro digital 191.095 de la segunda sala. Tenía por rubro sindicatos. La autoridad laboral tiene facultad para cotejar las actas de asamblea relativas a la elección o cambio de la directiva, a fin de verificar si el procedimiento se apegó a los estatutos o subsidiariamente a la Ley Federal del Trabajo. Pero si nosotros notamos en la pantalla, vamos a encontrar que en la parte final existe una nota que da alusión a una solicitud de modificación de jurisprudencia. Y pongo la tesis a colación porque es importante que cuando nosotros entremos al semanario judicial, regularmente siempre las tesis van a tener un señalamiento de si hay alguna sustitución o alguna modificación de criterios. Pero por ejemplo, como en esta no hay alguna nota específica en la primera búsqueda, pero cuando nosotros revisamos ya dentro de la tesis, del criterio, podemos nosotros encontrar al final este tipo de notas, ¿no? Si nosotros nos vamos a la solicitud de modificación de jurisprudencia, la 14/2009, en los resolutivos se estableció que era procedente esa solicitud de modificación que estaba fundada, y en el resolutivo tercero se estableció que se modificaba el criterio que se contenía en la tesis anterior, que es esta, la que señalábamos, la 86/2000, derivada o que derivaba esa tesis de la contradicción de tesis 30/2000-SS, y con el rubro que acabamos que señalábamos, por lo que debe de prevalecer este nuevo criterio jurisprudencial, que este sí ya sería el criterio actualizado, que es un criterio de jurisprudencia emitido por el Pleno. Es la tesis de jurisprudencia 32/2011 con registro digital 160.992, que señala: sindicatos, la autoridad laboral está facultada para cotejar las actas de asamblea relativas a la elección o cambio de directiva, a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos formales que rigieron el procedimiento, conforme a sus estatutos o subsidiariamente a la Ley Federal del Trabajo, modificación de la jurisprudencia 86/2000 de la segunda sala. Y señala en su contenido esta tesis que al resolverse la contradicción de tesis 30/2000, la segunda sala de la Corte determinó que la autoridad laboral podía verificar si el procedimiento de elección o cambio de directiva se apegaba a las reglas de los estatutos, o bien subsidiariamente a las reglas establecidas en la propia Ley Federal del Trabajo. En tanto que tal facultad derivaba, se señalaba, de la interpretación de los artículos 365 fracción tercera, 371 y 377 fracción segunda.
estableciendo de forma destacada, por un lado, que la obligación de los sindicatos de acompañar por duplicado copias autorizadas de las actas relativas a los cambios de la dirigencia era para que la autoridad pudiera comparar el procedimiento y el resultado constatado en esas actas con las reglas adoptadas en los estatutos, y eso a fin de verificar si se cumplieron o no. Por otro lado, que el sufragio y su resultado deberían de apegarse forzosa y necesariamente a los términos señalados en los estatutos. Sin embargo, en atención a las consideraciones de esta resolución que se señalaba y a las reformas constitucionales de junio de 2011, así como también al derecho a la libertad sindical señalado en el artículo 123, apartado A, fracción 16 y B, fracción 10 constitucionales, así como al convenio 87 de la OIT, se concluye que la exacta dimensión de la facultad de la autoridad laboral en sede administrativa consiste en confrontar los lineamientos establecidos en los estatutos que se haya dado por el sindicato o subsidiariamente los previstos en la LFT con lo que conste en las actas debidamente requisitadas que se exhiban ante aquella, lo cual significa que se trata de una verificación formal, de un cotejo entre las etapas o pasos básicos del procedimiento de la elección y la mera confirmación de su realización en las actas, para otorgar certidumbre de lo que ahí se contiene, sin que la autoridad pueda realizar investigaciones, ya sea de oficio o incluso a petición de alguna parte, de ciertas irregularidades en relación a los hechos que pues se mencionen en dichas actas o que pueda pronunciarse sobre su validez, lo cual sí se puede hacer, se puede contravenir, pero se debería de hacer por la vía jurisdiccional y lo debería de hacer quien considere afectados sus derechos. Bueno, también es importante que nosotros podamos consultar ciertos portales oficiales donde encontremos información sobre nuestra propia materia. Podríamos señalar a la página de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o la página que ahorita vamos a revisar, la página del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Y es importante que ustedes puedan revisar todos los contenidos que están en las páginas oficiales, porque nos van a señalar, por ejemplo, como en este caso que vamos a revisar, lo concerniente a trámites y servicios. Ya estando en la página del Centro Federal, podemos ingresar o entrar, revisar esta sección de trámites y servicios, y que, como lo vemos, hay ciertos trámites que van en relación a nuestra materia, y que aquí nos van a describir cuál es el procedimiento, qué requisitos se necesitan cubrir y cómo se va a hacer su carga de esos documentos. Encontramos, por ejemplo, el registro de asociación, la modificación de datos, la modificación del padrón de miembros, modificación de directiva, modificación de estatutos y acta de rendición de cuentas. Y para el caso concreto, en esta ocasión vamos a revisar un contenido de la página del centro en relación al registro de asociación que se relaciona con el artículo que estamos revisando, el 365. La información nos aparece de esta manera. Tenemos el tipo de trámite, nos marca en un listado los requisitos que se van a necesitar cubrir, así como también algunas notas pertinentes. Y vamos a encontrar también unos videos. En este caso vamos a revisar este video que nos va a decir algunos aspectos generales. No lo vamos a revisar todo, ustedes tendrán la oportunidad de revisarlo en la página del centro, solamente para que podamos revisar qué tipo de contenido es el que se contiene. Te damos la bienvenida a la plataforma de registro del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
En este video podrás conocer los requisitos y el proceso para registrar una asociación sindical de las personas trabajadoras o patronas. Para agilizar el registro de una asociación, así como para todos los trámites de la plataforma, es recomendable disponer de todos los documentos e información requerida. Sin embargo, la plataforma siempre te permitirá hacer la solicitud de registro en distintos momentos, guardando los avances de tu trámite hasta que esté listo para ser ingresado. Objetivo y requisitos. El objetivo de este trámite es informar a la autoridad registral que se ha constituido una asociación sindical. Para realizar el trámite, las personas legalmente responsables de la organización deben acreditar ante el centro, por medio de esta plataforma, sus datos de identificación y la documentación que describimos a continuación. Revisa la lista con cuidado para que puedas asegurarte de contar con todo lo que necesitas para llevar a cabo con éxito tu solicitud de trámite. En cuanto a la información que deberás ingresar, se requiere conocer nombre, dirección y tipo de asociación. Ramas de la industria en donde desarrollan sus actividades los miembros de la asociación. El listado de las personas patronas o establecimientos donde trabajan los asociados. Los datos de las personas de la directiva de la asociación. Datos de afiliación de la asociación a federaciones o confederaciones, si fuera el caso. Documentos escaneados en PDF de acta de asamblea constitutiva firmada. Estatutos de la asociación formalizados. Datos de la directiva de la asociación y acta de aprobación de la directiva si no está aprobada en el acta constitutiva. Listado de los asociados con CURP, nombre completo, dirección y centro de trabajo en una planilla de cálculo. En este trámite, así como en todos los trámites de esta plataforma, siempre podrás ingresar en el último paso los documentos adicionales que consideres de interés para el análisis y dictaminación de tu solicitud por parte del personal de este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Esto incluye poderes notariales, otras actas de asamblea, copias de identificaciones, etc. Te recordamos que el acta constitutiva, el listado de asociados, los estatutos y el acta de aprobación de la directiva deberán estar firmados por la persona a cargo de la Secretaría General u homólogo. Los documentos que se requiere sean cargados en formato PDF, no deben tener un peso mayor a 10 megabytes, pero en todos los casos en que se soliciten estos archivos, se podrán ingresar tantos documentos como sea necesario, de modo de poder fraccionarlos si tuviera demasiadas hojas, o bien cargar más de un documento si lo consideras pertinente. Ingreso a la plataforma. Para comenzar a utilizar la plataforma, deberás ingresar a la dirección electrónica centrolaboral.gov.mx en cualquier navegador. Inicio. Bueno, lo dejaríamos hasta acá. Y sigamos con la revisión de la información. El artículo 364 bis señala que en el registro de los sindicatos, federaciones o confederaciones, así como también en la actualización de las directivas sindicales, deberán observarse los principios de autonomía, de equidad, democracia, legalidad, transparencia, certeza, gratuidad, inmediatez, imparcialidad y respeto a la libertad sindical y a sus garantías. Y tratándose de la actualización de la directiva sindical, la autoridad registral deberá de expedirla dentro de los 10 días siguientes a que se realice la solicitud, para que no se deje al sindicato en un estado de indefensión. Y que en materia de registro, actualización sindical, la voluntad de los trabajadores y el interés colectivo van a prevalecer sobre aspectos de orden formal. Entonces, el registro deja de ser un elemento constitutivo. Sin embargo, tiene, no obstante, una importancia enorme en la vida de los sindicatos. Primeramente, crea la presunción juris tantum
de que se satisfacen los requisitos de fondo necesarios para su existencia. El registro otorgado produce efectos ante todas las autoridades. El registro prueba también que el sindicato es una persona jurídica, por lo que puede acudir ante cualquier autoridad pública a defender sus derechos colectivos y los de relaciones de derecho privado, y también representar a sus miembros en el ejercicio de los derechos laborales. La obligación impuesta a los sindicatos de preservar el acta de elección de la directiva faculta a esta a representar a la institución ante todas las autoridades y también en sus relaciones con los patrones. El artículo 365 bis señala que el Centro Federal hará pública para consulta de cualquier persona la información actualizada de los registros sindicales, y que también deberá de expedir copias de esos documentos que obren en los expedientes de registro que les sean solicitados. El texto íntegro de los documentos del registro, las tomas de nota, los estatutos, las actas de asamblea y todos los documentos que se contengan en el expediente de registro sindical deberán estar disponibles en los sitios de internet del Centro Federal. También hablamos de la toma de nota en esta y en la sección anterior, y señalar, por ejemplo, que la toma de nota es el documento que va a expedir la autoridad laboral por el cual se da fe de la elección de los directivos de una organización sindical, sea sindicato, federación o confederación, y que en ese documento se indica que derivado del cumplimiento de un proceso de elección que está establecido en los estatutos de la organización, diversos miembros fueron elegidos para integrar el comité directivo de esas organizaciones de trabajadores, y los cuales van a representarlos ante autoridades y ante los empleadores. Si nosotros entramos y buscamos en la página de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en el apartado del blog, podemos encontrar este artículo, y en la parte final vamos a encontrar un video que se va a relacionar con la toma de nota y que se refiere a la entrega de la toma de nota del Comité Directivo del Congreso del Trabajo. Entonces, si ustedes gustan, también podrían revisar esa entrega protocolaria de una toma de nota, o incluso también lo pueden buscar en YouTube, que sería igual, bajo los mismos términos, entrega de toma de nota del Comité Directivo del Congreso del Trabajo. Ya sería para que ustedes puedan revisar en caso que lo consideren conveniente. Seguimos con el artículo 365 bis. También señala que los registros de los sindicatos deberán de contener domicilio, número de registro, nombre del sindicato, nombre de los integrantes del comité ejecutivo, fecha de vigencia del comité, número de socios, central obrera a la que pertenezca, de ser el caso, y el padrón de socios. Y que los documentos que obran en el expediente de registro de las asociaciones únicamente será clasificada como información confidencial en relación a los domicilios y a las CURP de los trabajadores que estén señalados en los padrones de socios, y que la actualización de los índices deberá realizarse cada 3 meses. Señala también el último párrafo que los sindicatos, federaciones y confederaciones podrán solicitar al Centro Federal copias simples o copias certificadas de aquellos documentos que obren en esos expedientes, y que también se van a expedir a cualquier persona que lo solicite. El artículo 368 señala que en el registro del sindicato y de su directiva otorgado por el centro va a producir efectos ante todas las autoridades.
Señala el artículo 369 que el registro de los sindicatos, federaciones y confederaciones podrá cancelarse por las tres causas siguientes. En los casos de disolución, segunda, por dejar de tener los requisitos legales, o bien si es que se considera que un sindicato incumple con su objeto o finalidad, la del 356, cuando sus dirigentes, apoderados o representantes incurran en actos de extorsión en contra de los patrones, por ejemplo, exigiéndoles un pago, ya sea el mismo en dinero o en especie, para desistir de un emplazamiento a huelga, o bien de abstenerse a iniciar o a continuar un reclamo sobre la titularidad de un contrato colectivo. Y esa conducta, una vez que sea probada, podrá servir como base para que se demande por la vía jurisdiccional la cancelación del registro sindical, independientemente de las demás responsabilidades que pudieran surtirse por la comisión de algunas conductas delictivas. Y señala el último párrafo de ese artículo 369 que serán los tribunales quienes están facultados para resolver acerca de la cancelación del registro de un sindicato. Y ya en el artículo 370 señala que los sindicatos no están sujetos a disolución, a suspensión o cancelación de su registro por la vía administrativa, cuestión que también se señalaba en algunos convenios de la Organización Internacional del Trabajo que habíamos revisado. En el artículo 366 se señala que el registro de un sindicato podrá negarse en los siguientes casos. Si es que el sindicato no se propone la finalidad que señalaba el artículo 356, que era básicamente el estudio, el mejoramiento y la defensa de los derechos de sus agremiados. También se podrá negar el registro si no se constituyó con el número de miembros señalados. En el artículo 364 decíamos que era un mínimo de 20 trabajadores. También habría que considerar la excepción que se surtía a favor de los sindicatos de oficios varios, que señalábamos que no necesariamente se requerían 20 trabajadores, pero solamente en esa excepción. Y la siguiente fracción del artículo 366 señala que se va a negar el registro si no se exhiben los documentos que se señalaban en el artículo 365, que señalábamos anteriormente, eran copias autorizadas en original y también su copia del acta de la Asamblea Constitutiva, de las listas que señalábamos en relación a los datos, de los estatutos y también copia del acta de la Asamblea en la cual se hubiera elegido la directiva del sindicato. También cuando el solicitante no cumpla con los requisitos señalados y a fin de salvaguardar el derecho de asociación, la autoridad registral lo va a prevenir dentro de los 5 días siguientes para que subsane su solicitud, precisando obviamente los términos en los cuales deberá de hacerlo. Una vez satisfechos esos requisitos, la autoridad sindical ya no va a poder o no tendría por qué negar el registro. Si la autoridad registral no resuelve dentro de un término de 20 días, los solicitantes podrán requerirla para que dicte su resolución, y si no lo hace dentro de los 3 días siguientes a que se haya presentado esa solicitud, se tendrá por hecho el registro para todos los efectos legales, y entonces va a quedar obligada la autoridad dentro de los 3 días siguientes a expedir esa constancia. Bueno, en el tema de la representación, digamos que la realidad social de las organizaciones sindicales las empujó
a exigir en su momento el reconocimiento de su existencia y también el derecho a devenir en personas jurídicas con el reconocimiento de una realidad social, cuyos intereses debían de ser protegidos por el orden jurídico y a partir de la Constitución de 1917. La personalidad individualiza a la asociación porque la distingue de cualquier otro agrupamiento y le otorga la representación jurídica de la totalidad de los intereses y derechos de la comunidad. La personalidad sindical faculta para actuar frente a los empresarios y ante cualquier autoridad en defensa de los intereses colectivos de la comunidad obrera y en representación de cada uno de los trabajadores en defensa de los derechos que deriven de las relaciones individuales del trabajo. Entonces, señala la legislación en el artículo 375 que los sindicatos representan a sus miembros en la defensa de los derechos individuales que les correspondan, sin perjuicio de que los trabajadores puedan obrar o intervenir directamente, momento en el cual va a cesar a petición del propio trabajador la intervención que pudiera realizar el sindicato. En el artículo 376 establece que la representación del sindicato se va a ejercer por su secretario general, como se señalaba con antelación, o bien por la persona que designe su directiva, salvo alguna disposición especial que se encuentre regulada en los estatutos sindicales, y que los miembros de la directiva que sean separados por el patrón o bien que se separen por causa imputable a este continuarán ejerciendo sus funciones salvo lo que dispongan los estatutos. Aquí tenemos una tesis aislada del 13º Tribunal Colegiado en materia del trabajo del primer circuito con registro digital 181-432 y trata de los sindicatos, de su representación ante las autoridades del trabajo. Señala el criterio que del artículo 376 que señalábamos, establece que la representación del sindicato podrá ejercerse por el secretario general o por la persona que designe su directiva, salvo alguna disposición, señalábamos, especial que se formule en los estatutos. Por tal razón, si en los estatutos de un sindicato se precisan los órganos de representación ante las autoridades laborales, como cuando recae en el secretario general en unión con el secretario de Trabajo y conflictos, entonces estos son quienes están legitimados procesalmente para ejercer dicha representación. Entonces, para que se acredite la legitimación procesal activa de quien representa a una organización sindical, debe atenderse a los presupuestos que establece el estatuto sobre ese respecto, y solo en el caso de que haya alguna omisión de establecimiento en los órganos de representación, se deberá de atender a lo que consigna la ley laboral en este artículo 376. Para el caso de la disolución, aquí hay dos efectos principales que tienen que ver con la disolución. Uno es la suerte del patrimonio y el otro se refiere a las condiciones del trabajo en relación a este último, sin que exista otra organización obrera que lo sustituya, plantea el problema de la situación de las condiciones del trabajo, toda vez que desaparece el titular del contrato colectivo. Para ello, el artículo 403 señala que para el caso de que, que en los casos de disolución del sindicato de trabajadores titular del contrato colectivo o bien de la terminación de este, las condiciones de trabajo continuarán vigentes en la empresa o establecimiento. Y se consideró que no era posible recurrir a una fijación individual de las condiciones del trabajo, es decir, que no podían estas abatirse en perjuicio de los trabajadores y que sería necesario respetar el principio de igualdad
de condiciones en prestación de los servicios para trabajo igual. Entonces, encontramos también en el artículo 379 que los sindicatos se van a disolver, fracción primera, por el voto de las 2/3 partes de los miembros de los sindicatos, o bien porque transcurra el término, de ser el caso, que se fije en los estatutos. En relación al artículo 380, se señala que en caso de disolución de la organización sindical, el activo se aplicará en la forma que determinen los estatutos, pero a falta de una disposición expresa, pasará ese activo a la federación o confederación a la cual pertenezca la asociación, y si no existe ello, entonces pasarán al Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, la liquidación del patrimonio debe llevarse a cabo de conformidad con las normas que se van a consignar en los estatutos y siguiendo lo establecido en este artículo 380. Por último, estaremos hablando de las federaciones y confederaciones. Y señala la legislación en materia laboral que los sindicatos pueden formar federaciones y confederaciones. En el artículo 383 se señala que los estatutos de las federaciones y confederaciones, independientemente de lo que señalaba el artículo 371, que recordemos hablaba acerca de los estatutos sindicales, además deberán de contener lo siguiente: la denominación y domicilio de los miembros constituyentes, las condiciones de adhesión de nuevos miembros y la forma en que sus miembros deberán estar representados en la directiva y en las asambleas. Señala el artículo 384 que las federaciones y confederaciones deberán de registrarse ante la autoridad registral y que para el caso va a ser aplicable lo señalado en el artículo 366. En relación al artículo 385, señala que las federaciones y confederaciones deberán de remitir por duplicado los siguientes documentos, que se parecen muchísimo a lo que habíamos señalado en relación a los sindicatos. Encontramos en este artículo 385 que se deberán de remitir copia autorizada del acta de la Asamblea Constitutiva, una lista con la denominación y domicilio de los miembros, una copia autorizada de los estatutos y una copia autorizada del acta de la Asamblea en la cual se haya elegido la directiva. Y pues bueno, también vamos a revisar igual un contenido en relación a este respecto publicado en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Se trata también de otro video para que tengamos como referencia esos dos aspectos. Igual, en la sección a la que habíamos ingresado a la vez en el apartado anterior, en trámites y servicios, hay un apartado referente a las federaciones y confederaciones, y ahí también podemos dar clic, nos van a aparecer las mismas, similar información, el trámite, nombre del trámite, los requisitos y las notas. Y también vamos a encontrar, como se los comentábamos, un video que nos va a tratar de explicar de una manera sistematizada, entendible, la información en relación a este trámite, la cual vamos a ver a continuación. Te damos la bienvenida a la plataforma de registro del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. En este video podrás conocer los requisitos y el proceso para realizar el registro de federación y confederación. Para agilizar todos los trámites de la plataforma, es recomendable disponer de todos los documentos e información requerida. Sin embargo, la plataforma siempre te permitirá hacer la solicitud de registro en distintos momentos, guardando los avances de tu trámite hasta que esté listo para ser ingresado. Objetivo y requisitos. Este trámite tiene como propósito informar a la autoridad registral que se ha constituido una asociación sindical. Para obtener una constancia de registro, las organizaciones deberán proporcionar al centro, por medio de esta plataforma, su documentación básica,
Para realizar el trámite, las personas legalmente responsables de la organización deben acreditar ante el centro, por medio de esta plataforma, sus datos de identificación y la documentación que describimos a continuación. Revisa la lista con cuidado para que puedas asegurarte de contar con todo lo que necesitas para llevar a cabo con éxito tu solicitud de trámite. En cuanto a la información y documentos que deberás ingresar, se requiere 1. Copia autorizada del acta de la Asamblea Constitutiva. 2. Lista con la denominación y domicilio de sus miembros. 3. Copia autorizada de los estatutos. 4. Copia autorizada del acta de la Asamblea en que se haya elegido la directiva. 5. Documentos adicionales. En este trámite, así como en todos los trámites de esta plataforma, siempre podrás ingresar en el último paso los documentos adicionales que consideres de interés para el análisis y dictaminación de tu solicitud por parte del personal de este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Esto incluye poderes notariales, otras actas de asamblea, copias de identificaciones, etc. Los documentos que se requiere sean cargados en formato PDF, no deben tener un peso mayor a 10 megabytes, pero en todos los casos en que se soliciten estos archivos, se podrán ingresar tantos documentos como sea necesario, de modo de poder fraccionarlos, si tuviera demasiadas hojas, o bien cargar más de un documento si lo consideras pertinente. Ingreso a la plataforma. Para comenzar a utilizar la plataforma, deberás ingresar a la dirección electrónica centrolaboral.gov.mx en cualquier navegador e ingresa tu usuario y contraseña asignados. Inicio del trámite. Para iniciar un nuevo trámite dentro del sistema, en la sección de Mis trámites, deberás dar clic en el botón Nuevo trámite, con lo que se te mostrará el listado completo de trámites de la plataforma de registro laboral. De la lista, deberás seleccionar Proceso de registro de federación y confederación. Proceso. Podrás ver en la pantalla de ingreso los objetivos, requisitos y la descripción de los pasos que deberás seguir para solicitar el trámite. Y al dar clic en el botón Comenzar, podrás empezar el proceso de carga de la solicitud. A continuación, deberás ingresar en cada paso los datos y documentos, moviéndote entre las diferentes etapas del ingreso del trámite con los botones Siguiente y Anterior. En todo momento, puedes grabar la información ingresada con el botón Guardar. Para este trámite, los pasos que tendrás que completar son los siguientes. Y bueno, aquí le dejaríamos también en relación a este contenido, y ustedes, se los comentaba, lo pueden revisar en la página del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Por último, el artículo 382 señala que los miembros de las federaciones o confederaciones podrán retirarse de ellas en cualquier tiempo, aunque exista pacto en contrario. Por último, señalar y recordar el contenido del artículo 5 del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece que las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de constituir federaciones y confederaciones, así como de afiliarse a las mismas. Estas organizaciones se regirán por las disposiciones de los sindicatos en lo que sean aplicables. De igual forma, se podría decir que las federaciones y confederaciones son las uniones sindicales conformadas para el estudio, mejoramiento y la defensa de los intereses y derechos de los trabajadores. Para el caso, los sujetos creadores de ellos no son los trabajadores individualmente, sino las organizaciones sindicales que ya se encuentren formadas. Otra diferencia que podríamos apuntar sería que el negociar y el celebrar los contratos colectivos y los contratos ley, y también el emplazar a huelga, va a seguir perteneciendo en exclusivo a los sindicatos. Además, los representantes de los sindicatos debidamente autorizados
deben de reunirse en una asamblea para decidir su ingreso a la federación o confederación. Su asamblea o una sucesiva aprobará los estatutos correspondientes. También las federaciones y confederaciones son personas jurídicas y sus órganos también son la asamblea y la directiva. Su patrimonio se formará con las aportaciones de las federaciones y confederaciones, y para ello sus estatutos también deberán de fijar lo concerniente a las cuotas, a la forma, a la época de pago. Sin embargo, ello no va a significar que los trabajadores miembros de los sindicatos que hayan conformado dicha organización, es decir, no tienen que hacer ninguna aportación extra. La ley no prevé adicionalmente los descuentos en los salarios para el pago de cuotas a las federaciones y confederaciones. Y pues con esto daríamos por terminado el tema en esta sesión.